Hola, buenos días chicos. Bienvenidos a la clase de tecnología edición coronavirus. Como el otro día me quedé intentando explicaros cómo se hacían las cuñas y pues eso, no lo pude terminar, vamos a empezar desde el principio otra vez, ¿vale? Entonces, nada, como siempre, lo primero nos abrimos un archivo nuevo. Eh, Aquí tenemos que tener el escenario de part. Entonces, bueno, lo primero vamos a hacer es un cilindro. Lo vemos aquí en perspectiva, que enseguida lo vamos a ocultar. Y lo siguiente va a ser crearnos una cuña. Entonces la cuña la tenemos aquí. Esto sería el botón para generar piezas distintas que las 4 básicas, las 5 básicas. Tenemos plano, le damos aquí, se nos abre la vista combinada. Recordar de cerrarla en cuanto se pueda. Y entonces encontramos aquí la cuña. Le damos cuña. Y de momento esto nos olvidamos de ello. Lo que vamos a hacer es, le damos directamente a crear y se nos genera esta cuña de aquí. A partir de este momento ya cerramos la vista combinada y tenemos aquí como siempre nuestra vista en árbol y nuestra vista de propiedades. Vamos a ocultar bueno, de momento vamos a ver un momentito cómo funcionan los parámetros de la cuña. Veis que es X mínimo, Y mínimo y Z mínimo. Entonces, si los movemos, veis que la X, recordad de activar la cruz de los ejes. ¿Veis la cruz de los ejes dónde está? Vamos a ocultar el cilindro. Entonces, en la cuña, si yo estoy moviendo esto de aquí, y se me va moviendo. Para nuestra cuña la vamos a tener en 0. La Y es lo mismo, pero en este eje de aquí. Y la Z, pues lo mismo, pero en el eje Z. Es decir, si la queremos levantar un poco. En principio, para nuestra cuña la vamos a dejar a 0. Estos de aquí también las vamos a dejar a 0. Vamos a ver aquí un poco, a ver si puedo ver el ángulo. A ver. Veis que aquí se mete hacia la derecha. Si yo le doy aquí y lo pongo a 0, ¿vale? Lo voy a tener, bueno, me va a mover la parte más extrema o más separada del centro del origen de coordenadas. Aquí también va a ser lo mismo. Esta va a hacer que suba. Vamos a dejarlas de momento a 0 porque lo que queremos hacer es una cuña, no una pirámide truncada ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Esta de aquí, la Y, es la que me va a dar la longitud de la cuña. ¿De acuerdo? Entonces, en principio nosotros vamos a hacer una cuña tumbada y luego la pondremos de pie. Porque si la ponemos de pie, luego nos podemos liar con la X y la Y y la Z, porque al cambiar los ejes aquí no se modifica. Entonces, pues es un poco más de lío. Nuestra cuña es la que va a aparecer ahora en pantalla. Y tiene exactamente 40 de longitud. Una altura porque va a ir en vertical, aunque ahora la vamos a dibujar tumbada, va a ir en vertical, va a ser 40. Y luego va a tener una X máxima de 20. ¿De acuerdo? Y además, como esta parte de aquí no va a existir, es decir, va a ser 0, pues entonces lo que vamos a poner es aquí, veis que se va haciendo más pequeña, hasta que, perdón, aquí la tengo a 0. La Z máxima me va a dar la altura, ahora está a 8, entonces la vamos a poner a 10, ¿de acuerdo? Entonces todas las Z's, perdón, la Z inicial es 0 y la Z máxima y la Z2 máxima, la Z máxima es 10. Si yo le pusiera esto, veis que
se me quedaría más apuntada, es decir, empieza con 10 en la parte de atrás, ¿vale? 10 en la parte de atrás y 10 en la parte de adelante, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la pieza. Pero si nosotros ponemos esta pieza tangente al cilindro, me van a quedar unos huecos que van a quedar muy feos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacerla un poquito más grande para que parte de la cuña se quede metida dentro del propio cilindro y recortaré la parte sobrante. Entonces, como el triángulo, la cuña que tengo aquí es de 40 por 20, tiene el doble de altura que de anchura, por lo cual le voy a poner aquí, por ejemplo, en vez de 40, le voy a poner 44 y tendría que le he subido 4, por lo cual aquí le voy a poner 2 más, 42. ¿De acuerdo? Entonces, están proporcionados, ¿de acuerdo? Este es el doble que este, igual que el original. Ya tenemos la cuña hecha. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda ponerla de pie. Entonces, para ponerla de pie, nos vamos a ir aquí, en Placement. No hace falta que lo extendamos porque necesitamos la vista combinada para esta operación. Entonces le hago aquí clic en los 3 puntitos y me aparece la vista combinada. Veis que está descansando. Vamos a mostrar el cilindro para que se vea. El cilindro habrá que hacerlo más grande, pero tiene que estar según la generatriz, según el eje del cilindro. Hay que levantarla. Es decir, hay que girarla de momento sobre este eje, sobre el eje de las X. Entonces nos venimos aquí, seleccionamos el eje X y el ángulo de rotación es 90 grados. Retiramos esto, le damos cancelar porque estaba girando el cilindro. Nos vamos a la cuña y pues eso, placement, y ahora ya simplemente giramos en el eje de las X 90 grados. Ya lo tenemos girado. Le doy a aplicar y ahora lo que veis a seleccionar esto, aplicar cambios incrementales, porque la tengo mirando hacia el eje de las X, pero quiero que me mire hacia el eje de las Y, por lo cual tengo que rotarla respecto al eje de las Z. Entonces vuelvo a poner aquí Z y vuelvo a girar, ahora será, no sé si es 90 o menos 90 grados. Y ahora ya la tengo mirando hacia donde tiene que ser. ¿De acuerdo? Le doy a Apply, aceptar aquí y ya la tenemos. Vale, ahora vamos a hacer más grande el cilindro. El cilindro realmente es un cilindro de radio 25, por lo cual cerramos la vista combinada. Seleccionamos el cilindro, radio 25 y altura 80. Vale, ahora se me ha quedado aquí dentro. Está, pero no se ve. Entonces le doy cilindro, veis que está ahí dentro. ¿Qué es lo que nos queda? Desplazarla. Entonces la vamos a desplazar. Si miramos el dibujo, vemos que en el eje de las X, en el eje de las X tenemos que moverla hasta que se me quede aquí. Bien, vamos a moverla según el eje de las... vamos a ponerla para que me aparezca hacia allí. Entonces, en el eje de las Y vamos a moverlo lo que es el radio, es decir, 25. Entonces, si la vemos... Vale, está aquí, tenemos que desplazarla un poquito hacia el centro, por lo cual, como es 10 de anchura, la vamos a desplazar 5 hacia menos 5. Menos 5, y ahora vemos que ya la tenemos centrada. ¿Vale? Veis que, vamos a verla por abajo, si hacemos un zoom, ¿vale? Veis que aquí no hay contacto entre esta parte de la cuña y el cilindro. Es claro, porque esto es recto y esto es redondeado. Por eso hemos hecho más grande la cuña de lo que tenía que ser. ¿De acuerdo? Entonces, la anchura eran 22,
pues entonces lo que vamos a hacer es desplazarla en vez de 25, la vamos a desplazar 2 menos, es decir, 23. Y ya la tenemos ahí metida. Si ahora giramos, ya solamente nos queda subirla. ¿Cuánto hay que subirla? Pues según el dibujo, la altura es 40. Entonces ponemos aquí 40 y ya la tenemos aquí. Vale. Veis que está aquí y que sobresale un poquito esta parte de aquí. No hay problema. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, con un cuadrado, un cubo, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver, esperar que sobresalga. Ahí sobresale. Aquí también lo vamos a hacer más grande. Vale, y lo vamos a desplazar un poquito en el eje de las X. Aquí al revés. Ahí. Y lo vamos a levantar. ¿Hasta qué altura? Pues hasta 80. Vale, si ahora nos fijamos, este cubo está tapando la parte esta que sobresale de la cuña. ¿De acuerdo? Ahí. Y... Vale, es ahí. ¿Vale? Ahí ya está justa. Vale, entonces vamos a hacer una booleana. A la cuña le vamos a quitar el cubo y se lo restamos. Hacemos un corte y ya tenemos que ajusta perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra cuña hecha y podríamos seguir dibujando el resto del dibujo.